segundito. ¿Quieres colocarte aquí la Biblia? ¿La quieres colocar aquí? ¿Quieres usar el micro? Sí. Os presento a Daniel, aunque la mayoría ya lo conocéis. Él me va a ayudar hoy con la predicación leyendo el texto introductorio. Daniel, este es tu auditorio. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. «Mi hijita se está muriendo», dijo. «Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocar su túnica quedaré sanada. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja a todos los lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes se quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muy bien, gracias, majete. Voy a pedirle a Francisco si tiene a bien orar por un servidor antes de empezar la reflexión. Padre amado, venimos delante de ti con la petición en nuestro corazón de que unjas a nuestro hermano Víctor Hugo, Señor, en esta tu palabra, que lo uses como un siervo útil en tus manos, que pongas las palabras que hemos de recibir hoy en su boca, Señor, y que prepares nuestras mentes y corazones para recibirla y para ponerla por obra, y que en todo y por todo, Señor, tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En una ocasión, en una playa, la marea había traído una gran multitud de estrellas de mar y eran a lo mejor cientos
cientos de estrellas de mar. Y había un niño que estaba agarrándolas y las estaba volviendo a lanzar con todas sus fuerzas al agua. Un hombre que pasó por allí le dijo: chaval, ¿qué estás haciendo? No vas a poder salvarlas a todas. Esto que haces es inútil. Báñate y disfruta de la vida. Y el niño agarró una de las estrellas y le dijo: ¿ve usted esta? Un joven que se llamaba Marcos, un joven que tenía las mejores intenciones y entre ellas estaba la de hacer un viaje con dos apóstoles, Pablo y Bernabé, como posible colaborador. Pero gracias a Dios, ese joven tuvo mentores, ese joven tuvo pastores, tuvo personas que se preocuparon por él, que le cubrieron, que le ayudaron. Y llegado un momento de su vida, ese joven tuvo el sueño, tuvo el deseo. Estas vacaciones para que leáis el Evangelio de Marcos. Solo son 16 capítulos. Y como tengo aquí a vuestros padres, aprovecho para animarles a ellos que también os animen a leer el Evangelio. 16 capítulos en 12 semanas, capítulo a la semana, le echamos un poco de ganas al final y lo tenemos listo, ¿eh? Es la primera biografía oficial de Jesús. Y llegamos a este pasaje en el que un hombre que nos dicen que era un principal, un jefe de la sinagoga, un cargo que tiene un nombre muy técnico, a ver si lo digo bien, es el arquisinagogo. No es que fuera el rabí, era el encargado administrativo de la sinagoga, dirigía el consejo de líderes, organizaba las reuniones de culto. Era un hombre importante, era un cargo que no le daban a cualquiera. Tenías que tener un testimonio, tenías que tener una vida de fe realmente patente, clara, visible. Pero esa posición de jefe de la sinagoga te daba también la información, porque Jesús visitaba sinagogas, de que había un tal Jesús que cada vez que entraba en una sinagoga un prejuicio es estar seguro de algo que no conoces, porque en el momento que conoces algo ya no es un prejuicio. ¿Dónde tuvo que llegar este hombre para que dejase a un lado su dignidad de jefe de la sinagoga, su soberbia, para tener que acercarse a ese alborotador llamado Jesús?
algo muy sencillo. Su hija enfermó. Pasó el tiempo, no mejoró. Y cuando ya estaba, dice la Escritura, agonizando, y en algunas traducciones dice, mi hija está en las últimas. Es que no hay remedio humano. Por favor, ven. Jairo tuvo que dejar a un lado sus prejuicios, su orgullo, y llega hasta ese hombre. Y lo que estaba haciendo no le iba a salir gratis, ¿eh? Es muy probable que le costase el trabajo. Y mujeres, y ciegos, y leprosos. A él le importan las personas. Camino de la casa de Jairo. Una gran multitud. Había tanta gente allí que no podían apenas caminar. Y en este relato de repente aparece otra persona. Una mujer. Una mujer que tenía una enfermedad dura, terrible y desagradable. En algunas traducciones dice flujo de sangre. Técnicamente era una mujer hemorroísa. ¿Qué significaba esa enfermedad? Era nada más y nada menos que tener una menstruación continua sin fin. Podemos imaginarnos, los hombres no, pero las mujeres podemos imaginarnos cómo debía ser la vida de esta mujer. Y hacía 12 años que tenía esta enfermedad. Seguramente no pudo casarse ni tener hijos. Su tratamiento, según la ley, era poco menos que el de un leproso. Era impura. No podía acercarse a nadie porque si alguien la tocaba, también se convertía en impuro. Y tenía que hacer los rituales pertinentes para volver a limpiarse. La medicina de aquella época no estaba tan avanzada como la de ahora. Y cuando uno lee sobre el tema, descubre que prácticamente las recetas, las soluciones eran poco menos que pociones mágicas de la época para curarse. Probaba uno, probaba otro. Dice que había estado 12 años, no había mejorado, todo lo contrario, había ido a peor, y los médicos se habían quedado todo su dinero. Estaba arruinada, enferma y totalmente, socialmente desahuciada. Esta mujer ya no tenía ningún remedio humano, igual que Jairo. Pero sabe que Jesús está pasando por allí. Y dice, voy a tocarle la chaqueta. Con que le toque la chaqueta, me curaré. A mí me impacta mucho lo que hace ella, porque no va a hablar con Jesús, no le quiere robar su tiempo, no quiere molestarle, no quiere presentarle su caso, no quiere que vaya a su casa si es que la tenía. Simplemente dice, no le voy a molestar. Lo único que quiero es tocar el borde de su manto, tocar su chaqueta. Y se la juega, porque ella no podía estar allí según la ley y las costumbres sociales. Y va entre la muchedumbre como puede, llega y consigue tocarlo. Y a lo mejor Jesús siguió caminando y en ese momento ella recibe su milagro. Y es sanada. Y ella lo sabe. Podía haber seguido su camino, Jesús podía haber seguido a la casa de Jairo y hubiera sido una historia bonita. Y a lo mejor ni siquiera Marcos hubiera sabido de esta mujer. Pero Jesús se para. Jesús no sigue su camino. Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Qué? ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Maestro, estamos aquí hacinados. No cabemos. Estamos aquí apretujados. Te estamos empujando todos. Y nos preguntas, ¿quién te ha tocado? ¿Qué dice el maestro? ¿Que quién le ha tocado? ¿Que quién le ha tocado? ¿Está de broma?
ha salido de mi poder. Jesús podía haber seguido su camino, saber, alguien me ha tocado, alguien ha sido sanado, pero Jesús se detiene porque quería conocer la identidad de la persona que tenía tanta fe en él que no necesitaba pedirle el milagro para saber que lo iba a recibir. Porque esa mujer ya no tenía médicos, pero había oído hablar del Nazareno que sana. No nos vamos a ir hasta que yo sepa quién ha sido Jairo. Pero Señor, mi hija, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, como hace Cristiano Ronaldo, ¿eh? Tranquilo. No nos vamos a ir. El problema de la mujer era doble. En primer lugar, estaba en un lugar público cuando no debía estar, según la ley, contaminando a todo el que la rozara. Y en segundo lugar, había tocado a Jesús, lo cual hacía a Jesús impuro. Y en tercer lugar, ¿cómo iba a reaccionar Jesús? Imaginaos, tú me has tocado, eres una mujer impura, ¿cómo te atreves? No debías haberlo hecho. Bueno, ¿has recibido tu milagro? Págame. Como ya han hecho los otros chamanes que se habían encontrado con ella antes. ¿Esa iba a ser la reacción de Jesús? No. ¿Sabéis qué hace Jesús? Se alegra con ella. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Y sabéis algo que me parece increíble? A ver si alguien me puede dar la respuesta. ¿Hay alguien más en el Nuevo Testamento a quien Jesús llame hija? 5, 4, 3, 2, 1. No. Esta fue la única mujer a la que Jesús llamó hija. Hija, disfruta tu milagro. Disfruta. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aquí no hay deudas. Aquí hay paz, hay libertad. Vete. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en la casa de Jairo? En ese momento la niña muere. Mientras Jesús se había entretenido para saber quién era el que le había tocado. La niña muere. Y me imagino a todos los sirvientes que sabían lo que les iba a caer si Jesús pisaba esa casa. Los imagino ahí, todos muy propios, reverentes, tristes. La niña ha muerto. Esto está hecho un desastre. Va a venir la que venga, Jairo va a sufrirlo. Ya no podemos salvar a la niña. Pero ¿sabéis una cosa? Podemos salvar la casa. Podemos salvar el trabajo de Jairo. Podemos salvar nuestra imagen. ¡Tú! ¡Corre! ¡Corre y dile a Jairo que Jesús no venga, que la niña ya está muerta! Jesús no debe pisar esta casa. De ninguna manera. Me imagino ahí al sirviente corriendo. Y llega con ese tonillo. Señor, mi señor Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Vámonos, vámonos, vámonos. Jairo, en ese momento, roto. Roto. Su vida se acaba de ir al traste. Pero ¿quién tenía el control absoluto de la situación? ¿Quién estaba por encima de todo eso? A veces parece que nos va a llevar un tsunami, que nuestras circunstancias nos van a destrozar, y hablo por mí el primero. Pero debemos recordar que hay alguien que tiene el control de todas las cosas. Que nos está mirando en ese momento diciendo, si supieras lo que viene, si confiaras en mí, eso no te pasaría. Porque tú te crees que te vas a caer. Y puede que te caigas, pero yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para sostenerte. Como decía aquella canción, en mis manos te llevo clavado, ¿no? No sé si la habéis oído alguna vez. No temas, Jairo. Lo único que tienes que hacer es creer. Vamos a tu casa. Y sabes una cosa, Jesús no entra en esa casa como un invitado más.
basta ver su actitud, su comportamiento y sus palabras. ¿Sabes cómo entra Jesús en esa casa? Jesús entra como el Señor. Porque si tú entras en tu casa y te encuentras una fiesta que no has preparado, lo primero que dices es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? La fiesta se ha acabado, fuera de mi casa. O si entras y te encuentras un velatorio, oye, ¿qué pasa aquí? Y Jesús entra en esa casa y es importante que brevemente señale lo que era la muerte en la cultura judía. En la cultura judía, una muerte era poco menos que un tsunami de desolación y de angustia, de tristeza que arrastraba a la familia por un tiempo de duelo. Durante ese tiempo se contrataban plañideras, que eran mujeres que cobraban por ir y ponerse ahí a llorar para aumentar el ambiente de pena, de tristeza, de angustia. Se rasgaban las vestiduras hasta la zona del corazón y durante 30 días no podían cambiarse esa ropa. A lo más, a la semana podían coserla, pero que se viera la rotura, que se supiera que habías pasado por eso. No podías leer ningún pasaje de la Biblia que no fuera triste, tipo Jeremías, Job, Lamentaciones, porque si leías los Salmos a lo mejor te veías consolado y te venías arriba. El duelo judío era un duelo realmente duro. Y cuando Jesús entra en aquella casa y ve todo ese alboroto, ese desastre, ese percal, como se suele decir, o en catalán aldabull, ¿no? ¿Se dice? Aldabull. Albarull, exacto. Albarull. ¿Oh? Aldarull, perdón, es que lo leí en catalán también en la Biblia, este pasaje. Pero no se me sabía bien la palabra, gracias Javier. Y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estáis así? Y este follón, este desastre. La niña no está muerta, está dormida. Y ahí yo creo que algunos debieron pensar que Jesús no es que estuviera loco, es que era una mala persona. Y se burlaban de él. ¡Payaso! ¡Eres un payaso! ¡Eres un sinvergüenza! ¿Cómo te atreves a venir aquí a la casa de este hombre que es irreprensible, que sirve al pueblo judío, que sirve a Dios, que acaba de perder a su niñita, a su hija, y tú vienes aquí? La niña no está muerta, está dormida. No tienes vergüenza, Jesús. Lárgate por donde has venido. Lárgate. ¿Jesús había entrado como invitado? Había entrado como ¿qué? Como Señor. Y llama a sus tres discípulos más cercanos. Pedro, Juan y Santiago. Lo que llamaríamos en los términos de superhéroes sus sidekicks, sus atláteres. Si eres Batman tienes a Robin. Si eres el Capitán América tienes al Halcón. O a Bucky, como quieras. Habéis visto las pelis, ¿verdad? Llama a sus tres atláteres, a los más cercanos. Sus sidekicks. Jesús tenía sus 12, luego sus 70. Pero él tenía sus tres sidekicks, sus tres escuderos, sus tres compañeros. Venid vosotros tres. Jairo, ven con tu mujer también. Y entra en la habitación. La niña está ahí, fallecida. Jesús agarra su mano y dice solamente 2 palabras. ¿Cuáles fueron? Talita cumi. Talita cumi. Talita cumi. Hay momentos que definen nuestra vida. Palabras que nos marcan y que nos cambian. Este evangelio lo escribe Marcos, pero Marcos se basa en los recuerdos de Pedro. Pedro estaba allí. Y yo estoy convencido, por la forma de escribirlo Pedro, que ese fue uno de los momentos más trascendentes de su vida. Ver a Jesús tomar la mano de esa niña y decir, Talita cumi, que significa, a ti te digo niña, levántate. Y yo creo que esas palabras resonaron a lo largo de su vida. Talita cumi, Talita cumi. Y debió contarlo muchas veces. Por eso Marcos lo registra en su biografía oficial de Jesús.
porque quería que quedase constancia de esas palabras, de ese momento, de esa trascendencia. ¿Y sabéis qué hizo la niña? Se levantó y se puso a caminar. ¿Y cómo sabemos que Jesús es el Señor de esa casa? Porque da una orden que solo le estaba reservada al Señor de esa casa. Dadle de comer. Me imagino ahí en la puerta de afuera, todos ahí, este tío se va a ir, este sinvergüenza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se oye algo? No se oye nada. ¿Oís algo? No, no. De repente se abre la puerta y sale la niña. ¡Ah! Imaginaos la situación. Dice la Biblia que estaban espantados. Y en algunas traducciones dice que creían estar viendo visiones. La niña está viva. Está viva. ¿Cuándo entró la salvación en esa casa? Cuando Jesús entró como Señor, no como invitado. ¿Qué tenían en común estas dos mujeres de nuestro relato? Y permitidme llamar a la hija de Jairo mujer porque ya tenía 12 años y en la cultura judía las mujeres alcanzaban la mayoría de edad a esa edad. En primer lugar, no sabemos el nombre de ninguna. La hija de Jairo, decimos la hija de Jairo siempre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? No lo sabemos. No sabemos cómo se llamaba la mujer hemorroísa. No lo sabemos. Pero su historia, 2000 años después, sigue siendo contada. Y de esa historia podemos aprender muchísimas cosas. Porque ellas sí fueron conocidas por Jesús. Jesús sabía quiénes eran. La mujer hemorroísa llevaba 12 años enferma. La niña tenía 12 años. Permitidme el atrevimiento. Yo creo que el día que la mujer empezó a enfermar fue el día que la niña nació. Porque Dios en su sabiduría iba a unir sus caminos y su destino. ¿Qué unió sus caminos? La angustia. La angustia de un padre desesperado que dejó atrás sus prejuicios y su orgullo para que su hija pudiera sanar. Y la angustia de una mujer llena de dolor y sin esperanza humana. Una tocó a Jesús para obtener su sanidad. La otra fue tomada por Jesús de la mano para ser resucitada por él. Ambas acciones, según la ley, le convertían en impureza. Le convertían en impuro y esta acción era castigable o debía tener unos ritos de purificación. Pero a Jesús, ¿qué le importaban? ¿Qué le importaba a Jesús? Las personas. Jairo rogó por la vida ¿de quién? De su hija. ¿Cómo llamó Jesús a la mujer que tenía fe en él? Hija. Las dos tienen en este relato carácter y identidad de hija. ¿Qué cantábamos hace un momento? Libre soy del temor, soy un hijo de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Lo primero de todo, si quieres conocer a Dios, no lo harás si no apartas tus prejuicios, tu soberbia y tus propias reservas. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no reconoces tu necesidad de Dios, y permíteme decirte, si no vienes a Él con cierta angustia de incapacidad, de te necesito, Señor, te necesito, te reconozco. Si no vienes a Él con cierta angustia, déjame decirte, no vas a conocer a Dios, no vas a poder tener una relación con Él y no vas a poder caminar con Él. Si Dios va a hacer algo en tu vida, no lo va a hacer por tus méritos, por la familia que tienes, o por tu currículum, por lo guapo o lo guapa que seas, o por lo mucho que sepas. Si Dios va a hacer algo en tu vida, va a ser por su gracia.
Porque en el momento que creas que por algo que tú puedas hacer, Dios va a hacer algo en tu vida, la gracia ya no es gracia, es un pago. Dice la Escritura en Isaías 64:6, todos nosotros estamos sucios y todas nuestras justicias son como un trapo sucio y toda nuestra maldad, al final, nos acaba llevando como el viento. Solo por la gracia de Dios podemos y podremos llegar a Él. Solo por su gracia. Cuando Jesús venga a tu vida, tenlo muy claro. No va a venir como invitado. Va a venir como Señor o no vendrá. O no vendrá. ¿Lo entiendes? Todos nosotros somos Jairo. Jairo es un ejemplo de todos nosotros. Jairo va a Jesús reconociendo su necesidad, dejando atrás sus prejuicios y su orgullo. ¿Sabes algo? Todos nosotros somos esa mujer. Todos nosotros somos impuros. Todos nosotros hemos cometido errores y pecados. Y solo el toque del Maestro nos va a poder limpiar. Solamente el toque del Maestro. Y todos nosotros somos esa niña. Porque todos nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos. El pecado nos había matado, nos había alejado de Dios. Pero solamente el toque de Jesús nos puede volver a dar vida. Hay una constante en esta historia que realmente resume el Evangelio. Jesús va. Jesús va. Jesús viene. Jesús se mueve hacia ti. Segundo, Jesús ve. Ve tu problema, ve tu necesidad, ve tu fe. Jesús no es un ignorante. Jesús es plenamente consciente de tu vida y de tu necesidad. Jesús llega, Jesús entra. Y cuando lo hace, Jesús salva y trae vida. ¿Cuántos podéis repetir conmigo esto para terminar? Jesús va. Jesús ve. Jesús entra. Jesús salva y da vida. Que Dios os bendiga.